El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Quinta parte. La mano de Dios. Capítulo 10. La fonda de la campana y la botella. Dejemos de momento a la señorita de Danglars y su amiga camino de Bruselas y volvamos al pobre Cavalcanti, tan desgraciadamente detenido al empezar su fortuna. A pesar de sus pocos años, era un joven listo e inteligente, y así es que a los primeros rumores que penetraron en el salón le vimos ir ganando gradualmente la puerta. Olvidamos una circunstancia que no debe omitirse, y es que en uno de los salones que atravesó Cavalcanti estaban los regalos de la novia: diamantes, chales de cachemira, encajes de valenciennes, velos ingleses y, en fin, todos aquellos objetos que solo el nombrarlos basta para hacer saltar de alegría a una joven. Ahora bien, al pasar por aquel cuarto, y esto prueba que Cavalcanti era no solamente un joven diestro e inteligente, sino también previsor, se apoderó del mejor aderezo. Reconfortado con aquel viático, se sintió la mitad más ligero para saltar por una ventana y escaparse de entre las manos de los gendarmes. Alto, bien formado como un gladiador antiguo y musculoso como un espartano, Cavalcanti corrió un cuarto de hora sin saber a dónde iba, y con el solo fin de alejarse del sitio en que faltó muy poco para que le prendiesen. Salió de la calle de Montblanc, y por el instinto que los ladrones tienen a las barreras, como la liebre a su madriguera, se halló sin saber cómo al extremo de la calle de Lafayette. Allí se detuvo jadeante. Estaba completamente solo. Tenía a su izquierda el campanario de San Lázaro y a su derecha París en toda su profundidad. ¿Estoy perdido?, se preguntó a sí mismo. No, si mi actividad es superior a la de mis enemigos. Vio que subía por el arrabal Poissonnière un cabriolé de alquiler, cuyo cochero, fumando su pipa, parecía querer ganar la extremidad del arrabal San Dionisio, donde debía sin duda parar ordinariamente. Amigo, le gritó Benedetto. ¿Qué hay, señor?, preguntó el cochero. ¿Vuestro caballo está muy cansado? ¿Cansado? Bah, si no ha hecho nada en todo el santo día. 4 miserables viajes, y 1 franco para beber, 7 francos en total, y debo llevar 10 al patrón. ¿Queréis agregar a esos 7 francos otros 20 que veis aquí? Con mucho gusto. 20 francos no son de despreciar. ¿Qué he de hacer para ello? Veamos. Una cosa muy fácil, si vuestro caballo no está cansado. Os aseguro que irá como el viento. Basta que me digáis por dónde debo marchar. Por el camino de Louvres. Pau de Ratafía. Exacto. Se trata solamente de alcanzar a uno de mis amigos, con el que debo cazar mañana en Le Chapelle-en-Serva. Debía esperarme aquí a las 11:30 con su cabriolé. Son las 12. Se habrá marchado solo, cansado de esperar. Es probable. Y bien, ¿queréis ver si lo alcanzamos? ¿Cómo no? Pero si no lo alcanzamos, hasta Bourget os daré 20 francos, si tenéis que ir a Louvres, 30. ¿Y si lo alcanzamos? 40, dijo Cavalcanti, que había reflexionado un instante y comprendió que con prometer no arriesgaba nada. Está bien, dijo el cochero. Subid y adelante. ¡Purrú! Cavalcanti montó en el cabriolé. Atravesaron a la carrera el arrabal San Dionisio, costearon el de San Martín, pasaron la barrera y tomaron el camino de la interminable Villette. No se preocupaba de alcanzar al quimérico amigo, pero, con todo, Cavalcanti se informaba al paso ya de los viajeros, ya de las ventas que estaban aún abiertas. Preguntaba por un cabriolé verde tirado por un caballo castaño oscuro, y como en el camino de los Países Bajos circulaban siempre millares de cabriolés, y las 9/10 partes son verdes, llovían señales a cada paso. Acababan de verlo pasar. Solo llevaría de ventaja 500 pasos, 200, 100 solamente. Finalmente lo alcanzaban, pasaban delante, y veían que no era él. Una vez le tocó también que pasaran delante de él, pero fue una magnífica silla de posta tirada por 4 caballos a galope. Dijo entre sí Cavalcanti, si yo tuviera esa silla, sus buenos caballos y, sobre todo, el pasaporte que ha sido preciso sacar para viajar de ese modo, y lanzó un profundo suspiro. En ella iban las señoritas Danglars y Armilly. Vamos, vamos, dijo Cavalcanti, no podemos tardar en alcanzarle. Y el pobre caballo volvió a emprender el trote veloz que había traído desde la barrera y llegó a Louvres lleno de espuma. Está visto, dijo Cavalcanti, que no alcanzaré a mi amigo y mataré vuestro caballo. Así es mejor que me detenga aquí. Ahí tenéis vuestros 30 francos. Yo me voy a acostar a la fonda del caballo rojo, y en la primera diligencia en que halle un asiento lo tomaré. Buenas noches, amigo mío. Y poniendo 6 piezas de 5 francos en la mano del cochero, saltó con presteza del carruaje. El auriga metió su dinero en el bolsillo y tomó alegremente, al paso, el camino de París. Cavalcanti hizo como que iba a la fonda del caballo rojo. Paróse un instante a la puerta, y cuando ya el ruido del carruaje no se oía, emprendió el camino, y con paso bastante acelerado anduvo aún 2 leguas. Paróse al fin y calculó que debía estar ya muy cerca de la Chapelle-en-Serval, a donde había dicho que iba. No se detuvo por cansancio, sino porque convenía tomar una resolución, adoptar un plan. Subir en diligencia era imposible, tomar la posta todavía más. Para viajar, de uno a otro modo, es preciso un pasaporte. Tampoco era posible quedarse en el departamento de Lois, es decir, en uno de los más descubiertos y vigilados de Francia, sobre todo a un hombre como Cavalcanti, tan experimentado en materia criminal. Sentóse al borde de una cuneta,
Dejó caer la cabeza entre sus manos y reflexionó. A los 10 minutos se levantó. Había tomado ya su resolución. Llenó de polvo un lado de su paletó, que tuvo tiempo de descolgar de la antecámara, y abotonárselo por encima de su traje de baile, y entrando en la Chapelle Saint-Serval, fue a llamar resueltamente a la puerta de la única posada que hay en la región. Abrióle el posadero. «Amigo», dijo Cavalcanti, «iba de Montfontaine a Esculís, y mi caballo, que es asombradizo, emprendió la fuga, arrojándome a 10 pasos. Me precisa llegar esta noche a Compiègne, so pena de causar sumo cuidado a mi familia. ¿Tenéis un caballo que alquilarme?» Bueno o malo, un posadero dispone siempre de un caballo. El de la Chapelle-Saint-Serval llamó al mozo de cuadra, y le dijo que ensillara el blanco. Despertó a su hijo, chico de 7 años, que debía montar en grupa y volver a traer el cuadrúpedo. Cavalcanti dio 20 francos al posadero, y al sacarlos del bolsillo dejó caer una tarjeta. Era la de uno de sus amigos del Café de París, de suerte que el posadero, cuando Cavalcanti se marchó y recogió la tarjeta que vio en el suelo, se convenció de que había alquilado su caballo al señor conde de Mauleón, calle de Santo Domingo 25. Era el nombre que había visto en la tarjeta. El blanco no iba ligero, pero llevaba un paso igual y constante. En 3 horas y media anduvo Cavalcanti las 9 leguas que le separaban de Compiègne. Daban las 4 en el reloj del ayuntamiento cuando llegó a la plaza a donde paran las diligencias. Hay en Compiègne una fonda excelente que no olvidan los que en ella se han alojado una vez. Cavalcanti, que había hecho alto allí en una de sus correrías por los alrededores de París, se acordó de la fonda, de la campana y la botella. Orientóse y vio a la luz de un reverbero la muestra indicadora, y habiendo despedido al chico, al que dio cuánta moneda menuda tenía, llamó a la puerta, pensando con razón que aún disponía de 3 o 4 horas, y que lo mejor que podía hacer era prepararse con un buen sueño y una buena cena para las fatigas del viaje. Abrióle un camarero. «Amigo», le dijo Cavalcanti, «vengo de Saint-Jean-du-Bois, donde he comido. Creía tomar la diligencia que pasa a medianoche. Me he desorientado como un imbécil, y hace 4 horas que me paseo a la aventura. Dadme uno de esos lindos cuartos que dan al patio y subidme un pollo frito y una botella de Burdeos». El camarero no sospechó nada. Cavalcanti hablaba con la mayor tranquilidad. Tenía el cigarro en la boca y las manos en los bolsillos del paletó. Su vestido era elegante y calzaba botas de charol. Parecía un vecino que llegaba un poco tarde. Mientras el mozo preparaba el cuarto, se levantó el ama. El joven la recibió con su más lisonjera sonrisa, y le preguntó si no podría darle el número 3, que había ocupado ya otra vez en su último viaje a Compiègne. Desgraciadamente, el número 3 lo ocupaba un joven que viajaba con su hermana. Cavalcanti pareció desesperado, pero se consoló cuando el ama le dijo que el número 7, que le preparaban, tenía absolutamente las mismas condiciones que el número 3, y calentándose los pies y hablando de las últimas carreras de caballos de Chantilly, esperó a que le avisasen que el cuarto estaba preparado. No sin razón había hablado Cavalcanti de los lindos cuartos que daban al patio de entrada. Este, con su triple orden de galerías, que le hacen parecer un teatro, con sus jazmines y sus clemátides, que suben enredadas en las delgadas columnas como una decoración natural, es una de las entradas de fonda más encantadoras que existen en el mundo. El pollo estaba tierno, el vino era añejo, y en la chimenea ardía un buen fuego. Cavalcanti se quedó sorprendido al ver que cenaba con tan buen apetito, como si nada le hubiese sucedido. Acostóse inmediatamente, y se durmió con aquel sueño que el hombre tiene siempre a los 20 años, aun cuando tenga remordimientos. Nos vemos precisados a confesar que Cavalcanti podía haber tenido remordimientos, pero no los tenía. He aquí el plan que le había dado la mayor parte de su seguridad. Levantarse tan pronto como amaneciese, salir de la fonda después de haber pagado rigurosamente su cuenta, internarse en el bosque, comprar, bajo el pretexto de hacer estudios de pintura, la hospitalidad de un campesino, procurarse un traje de leñador y un hacha, despojarse del traje del elegante para vestir el del obrero. Luego, con las manos llenas de tierra, oscurecidos los cabellos con un peine de plomo y ennegrecido el rostro con una receta que le habían dado sus compañeros, ir de bosque en bosque hasta la frontera más cercana, caminando de noche y durmiendo de día, sin acercarse a lugares habitados más que de vez en cuando para comprar un pan. Cuando hubiere pasado la frontera, reduciría a dinero sus diamantes, y juntando su importe a unos 10 billetes de banco que llevaba siempre consigo para caso de apuro, se hallaba aún con 50.000 libras, lo que según su filosofía no era malo del todo. Contaba además con el interés que Danglars tenía en echar tierra a aquel asunto. Por estas razones y por el cansancio, Cavalcanti se durmió en un momento. Para despertarse temprano, dejó abierta la ventana, pasó el cerrojo de la puerta y dejó abierto sobre la mesa de noche un cuchillo de aguda punta y excelente temple que llevaba siempre consigo. Serían las 7 cuando un brillante rayo de sol hirió su rostro, despertándose al mismo tiempo. En todo cerebro bien organizado, la idea dominante, y siempre hay una, es la primera que se presenta al despertarse, como es también la última que se tiene al dormirse. Cavalcanti no había aún abierto bien los ojos cuando ya conoció que había dormido más tiempo del que debía. Saltó de la cama y se dirigió a la ventana. Un gendarme cruzaba por el patio. El gendarme es el objeto que más llama la atención hasta del hombre que no tiene que temer,
pero para una conciencia intranquila, y con motivo para estarlo, el pajizo, azul y blanco de que se compone su uniforme, toman unas tintas espantosas. ¿Por qué un gendarme?, se preguntó Cavalcanti. Enseguida se respondió a sí mismo, con aquella lógica que el lector ha debido ya observar en él. Un gendarme nada tiene que deba espantar en una fonda. No nos espantemos, pues, pero vistámonos. Y el joven se vistió con una rapidez que no había perdido con la costumbre de servirse de la ayuda de cámara, durante el tiempo que como un gran señor vivía en París. Bueno, dijo Cavalcanti vistiéndose, esperaré, y cuando se marche me iré. Diciendo estas palabras, acababa de vestirse, se acercó a la ventana y levantó la cortina de muselina. No solo no se había marchado el primer gendarme, sino que el joven vio un segundo uniforme azul, pajizo y blanco, al pie de la escalera, única por donde él podía bajar, mientras que otro tercero, a caballo y con la carabina en la mano, estaba de centinela en la puerta de entrada, única por la que podía salir. Este tercer gendarme era muy significativo, pues delante de él había formado un semicírculo por una turba de curiosos que sitiaban la puerta de la fonda. «Me buscan a mí», pensó Cavalcanti. «¡Diablo!».